Hola, hola culés, bienvenidos a Gallina de Piel. Vamos a hablar hoy sobre una noticia que ha salido en el diario Sport sobre si el Barça debería fichar a Bernardo Silva o a Messi. Un debate que me parece bastante interesante, así que vamos a hablar sobre ello. Antes de nada, sobre todo, dale un fuerte like al vídeo y no te doy más la matraca y suscríbete al canal si no lo estás. Así que vamos ya a ver esta noticia. Y lo que nos decían en el diario Sport, que decía, ojo el titular, ultimátum de Bernardo Silva al Barça para fichar. Bueno, el titular ya es un poco vendehumos, ¿no? Vamos a vender un poco de humo, vamos a ver que la gente entre en la noticia, porque, a ver, un ultimátum de Bernardo Silva al Barça, un poco difícil de creer, ¿no? Al final el jugador tiene contrato con el City, el jugador está negociando con el City para renovar. Tampoco no creo que le haya hecho ningún ultimátum de ninguna manera al Barça. Pero bueno, esto es el titular, que ya sabemos que al final es para vender un poco de humo, ahora que viene el Mundial y no hay muchas noticias del Barça. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Dice, el Mundial va a decidir muchas cosas en una temporada atípica y hay futbolistas que se han marcado esta cita como tope para ir decidiendo su futuro. Bueno, uno de ellos es el deseado Bernardo Silva, quien ha premiado ya al Barça para saber si el club blaugrana podrá ir a por él durante el mercado estival. Tiene una oferta de renovación el club inglés y le gustaría comenzar a tomar decisiones clave en su carrera. Bueno, básicamente esto ya lo sabemos. Bernardo es un jugador muy importante para Guardiola, tiene 27 años y yo creo que obviamente no será su último contrato si acaba renovando con el City o firma por el Barça. Es un jugador que aún le quedan muchos años y normal que si el City está contento con él y él está contento en el City, que estén hablando ya de una posible renovación, porque si mal no me equivoco, diría que Bernardo acaba contrato en 2024, así que tiene tiempo también para decidir. Ahora, de aquí a que le esté dando un ultimátum al Barça, bueno, son estas noticias que salen en los periódicos, yo sinceramente me huele un poco a humo. Pero bueno, vamos a ver qué sigue diciendo el diario Sport. Dice, Bernardo Silva es el gran sueño de Xavi, este lo sabemos, Xavi quiere a Bernardo. En el verano pasado el club intentó firmarle, pero se frustró porque Frenkie al final no se bajó el salario y entre otros jugadores tampoco que no se lo bajaron, no se pudo fichar. Ahora el escenario es distinto, pero el futbolista ante los rumores de la falta de límite salarial del club blaugrana quiere saber si habrá opciones de firmarle o no el próximo verano. Bueno, esto sí que le doy un poquito más de veracidad, porque al final el jugador que sabe del interés del Barça, porque el Barça realmente se acercó a él y a sus agentes en verano para ficharle, y sí que probablemente si el City le está proponiendo renovar, probablemente él pues estará con esa intriga de si realmente el Barça puede acometer o no el fichaje. Todos sabemos que en este invierno no se va a poder hacer, porque el Barça, ya lo ha dicho el propio Laporta, que no hay de momento espacio para poder acometer operaciones, pero supongo que el jugador antes de renovar por el City sí que le gustaría entender un poco si el interés del Barça se puede consolidar. Es decir, si además de interés hay opciones reales de que el Barça lo fiche. Yo esto sí que podría más o menos comprarlo, ¿eh? Lo del ultimátum para vender periódicos, pero bueno, este sondeo a lo mejor de su agente al Barça de oye, ¿vais en serio o no? Esto sí que creo que podría ser posible. Dice, el Barça y sobre todo su presidente Joan Laporta tenían claro que se debía completar la revolución de la plantilla en verano y para ello era necesario firmar a un crack de primer nivel que acompaña a Lewandowski. Las dos opciones eran Leo Messi, que acaba contrato, y Bernardo Silva. El primero está complicadísimo por su elevada ficha y por la oferta de renovación que tiene del PSG, y el portugués sí tendría opciones, pero el club necesita recursos. Bien, nos dice más cosas la noticia, pero bueno, tampoco no... Perdón, Bernardo acaba contrato en 2025, ¿eh? Acaba contrato en 2025, lo había dicho 2024, y además, según los sondeos que hizo el Barça en el verano, el City más o menos pedía unos 80 millones de euros. Obviamente, no es pagar una cláusula de rescisión, que significa que lo puedes dividir en los años de contrato. Si tú pagas la cláusula de rescisión de un jugador, lo tienes que pagar de golpe. Y esto, por ejemplo, es lo que impide fichar de momento a Zubimendi, porque el Barça no puede acometer esa operación. Pero si tú fichas, por ejemplo, a un Bernardo por 80 kilos, si lo firmas por 5 años, divides los 80 por 5 años y eso sí que sería más factible. Pero bueno, dicho esto, el debate sería bastante interesante, que es
si tuviéramos la posibilidad de fichar a Messi o a Bernardo Silva, ¿a cuál de los dos ficharíais? Yo os quiero leer en los comentarios y os doy mi opinión, ¿eh? Más allá de temas económicos, voy a hablar del tema estrictamente deportivo. Yo creo que primero de todo, Leo Messi tiene 35 años, Bernardo tiene 27, por un tema de edad y de proyección, obviamente me decantaría por Bernardo. Pero además, creo que el Barça va más necesitado ahora mismo de un interior que no de un extremo, porque además Leo Messi juega de ese falso extremo, es decir, empieza en la derecha, pero sabemos que es un jugador que siempre va por dentro. Y en el Barça de Xavi, que estamos viendo, donde los laterales no tienen recorrido, que son más laterales que van por dentro y que los extremos juegan muy abiertos, yo creo que ahí Leo Messi, hombre, Leo Messi de los 20 años, ya lo veíamos, que empezaba por la derecha y le daba igual porque físicamente era un cañón. Pero ahora un Messi que economiza mucho más esfuerzos y que es de recorridos más cortos, si lo pegas a la derecha, yo creo que ahí tenemos un problema, porque no te daría al 100%. Ahora mismo Leo Messi está más para jugar incluso de falso 9 o muy cerca del delantero para poder hacer esas paredes que le gusta, pero en recorridos más cortos. Por lo tanto, para mí, creo que sería más útil Bernardo Silva como interior. Creo que el Barça, pese a que Gavi y Pedri obviamente están jugando muy bien, y yo no creo que si viniera Bernardo taponaría ni al uno y al otro. Yo creo que se complementarían. Yo creo que son jugadores que hay muchos partidos durante la temporada y se tienen que hacer rotaciones. Por lo tanto, no creo que si viniera Bernardo se harían un tapón ni a Gavi ni a Pedri. Yo creo que entre los tres se podían disputar minutos. Contando que si Frenkie de Jong finalmente se rebaja el salario y quiere seguir en el Barça, pudiera pasar a la posición de pivote. Así que matas dos pájaros de un tiro, porque te ahorras de fichar a un pivote y tienes a un interior. Y quizás el pivote defensivo lo puedes cubrir con Frenkie, repito, si se baja el salario y quiere quedarse en el Barça, y lo puedes suplir con un jugador del filial, por ejemplo un Casado que te puede jugar ahí. Y si Frenkie es el titular, le puedes ir dando minutos a Casado y ya estás formando al pivote del futuro sin tenerte que dejar un pastón. Porque al final, los pivotes que hemos ido viendo tampoco, por lo menos a mí, no me convencen. Yo, Neves no lo veo un jugador para jugar como pivote. Neves es un jugador que normalmente juega en un doble pivote. Quizás de los nombres que han sonado, obviamente Zubimendi creo que encajaría, pero ya hemos hablado que a nivel de coste económico es bastante prohibitivo. Y Kanté también me podía encajar. Lo que pasa es que Kanté ya estás fichando a otro veterano, ya estás fichando a un jugador que no te va a dar recorrido durante muchos años. Yo creo que sería interesante ir apuntalando posiciones con jugadores que te puedan dar 3, 4 años, por lo menos. Porque si fichamos a todos veteranos, tampoco el proyecto no tiene mucha solidez. Por lo tanto, a la respuesta de Messi o Bernardo, pese a que yo quiero mucho a Messi, me encantaría un Last Dance con Messi, la verdad. Pero si tuviera que elegir en este escenario, yo me quedaría con Bernardo. Pero os quiero leer a vosotros. ¿Qué creéis? ¿Que haría más falta un Bernardo Silva o un Leo Messi? Dicho esto también, creo que no hay que darle la espalda a la realidad. Y a día de hoy, el caso Leo Messi, por mucho que es verdad que en la prensa y sobre todo porque la junta directiva pues también ha querido vender un poquito de ilusión, se ha vendido como que el tema podría estar muy cerca, pero la gran realidad a día de hoy es que está muy lejos. Messi hizo unas declaraciones ya recientemente que está muy feliz en París, que le costó mucho al principio, pero que después ya ahora mismo está acomodado y está a gusto. No olvidemos que el PSG le va a hacer un pedazo de ofertón de renovación. A nivel económico no podemos competir con el PSG. Le queda un año más a Messi, es decir, por mucho que termine este año, si renueva automáticamente se lleva prima de renovación. Yo lo veo bastante complicado el tema de Messi, ¿eh? Lo veo bastante complicado, por no hablar de que tampoco no ha habido un acercamiento a Laporta Messi, porque si al final hay que valorar la vuelta de Messi, por supuesto que habría que tener una conversación Laporta Messi que de momento no solo no se ha hecho, sino que está muy lejos de producirse, porque la relación entre ambos está rota ahora mismo. Que Messi gana el Mundial y de repente dice, bueno, ya me he cansado de París, he ganado el Mundial, lo he hecho todo, ahora me quiero volver al Barça y ser feliz en mi casa de Barcelona, eso ya lo veremos. Yo hablo a día de hoy. Lo que pase mañana, pues oye, en el fútbol ya sabemos, y en la vida,
pasan muchas cosas que cambian los escenarios. Pero a día de hoy, la verdad que la veo fría la vuelta de Messi, ¿eh? O la hipotética vuelta de Messi que han vendido algunos medios. Pero bueno, vamos a ver. En fin, esto es la noticia que quería comentar. Repito, para mí, entre Messi y Bernardo, yo me quedaría con Bernardo, pero bueno, os quiero leer a vosotros sobre todo. Si os ha gustado el vídeo, fuerte like, suscríbete al canal si no estás y, como siempre, y que no falte, saludos y Forza Barça.